Aethergeyser es un juego publicado por Joestar y eso significa cierto estándar. Buenas tiburinos, soy Tiburión y voy a hablaros de lo que viene en Aethergeyser. Lo primero voy a dejar claro, para los más verdes, a qué me refiero con estándares en los juegos publicados por Joestar. No va a haber bans de moneda de pago. No va a haber competición vinculada a un pay to win. Los PvP son poco eficientes o dan recompensas que no son la moneda del gacha, sino otra moneda con la que vas a conseguir directamente personajes que solo se pueden obtener de esa forma, pero nunca tiradas. Esto puede cambiar, el juego está en beta, pero por lo general Joestar sigue esta línea. Y esto es algo que se ha mantenido en Azur Lanes, Arknights, Revived Witch, no tengo ni idea de Majon Souls y no pienso hacerlo, y Aethergeyser. Entonces, los que estamos hechos a los gachas, entendemos que todo juego suele tener cierta mecánica diaria para que lo juguemos todos los días. Porque este es el maldito modelo de Games as a Service que tanto odiamos pero que somos adictos. Esto supone que los juegos tienen misiones diarias y semanales para conseguir recompensas con las que conseguir personajes nuevos. Algunos juegos, 10 personajes al mes, otros 20... Azur Lane es incalculable porque te da muchas tiradas, pero también muchas de ellas son irrelevantes. Y Revived Witch, como utiliza un sistema de armas que comparte moneda con los personajes, pues es un poquito complicado saber cuántas tiradas te da al final, porque las armas valen la mitad que los personajes, el hacer un por 10. Aethergeyser, al ser el primer juego dentro de lo que sería Action, Gacha, RPG como Punishing Grey Raven, Action Timaning, Honkai Impact 3, podemos esperar de él que tenga cierto parecido a los sistemas de estos juegos. Bien, para que os hagáis una idea, voy a usar de ejemplo Punishing Grey Raven. Los modos de Warzone y Phantom Pain tienen recompensas asociadas a jugarlos. Uno de ellos es matar oleadas de enemigos, y el otro es matar bosses cada vez más difíciles. En este punto, y hablando aparte, he de mencionaros algo que me gusta mucho de la mecánica de dificultad de estos juegos. Hay juegos, como Doom Eternal, en los que aumentar la dificultad solo cambia el daño que te hacen y el daño que tú haces o la cantidad de vida de los enemigos o la tuya. Eso no es dificultad. En los Action Gacha Games, cada dificultad le otorga al boss una nueva habilidad que no utilizaba en la dificultad anterior, obligándote a tener en cuenta cosas nuevas más peligrosas. No es solamente un 30% más del daño y 10% más de defensa, que realmente es un poco cutre. Seguimos. Las recompensas del modo oleadas permiten conseguir puntos para comprar memorias a equipar en los personajes, y las recompensas de los bosses dan puntos para comprar dupes y fortalecer personajes. Estas están vinculadas a la tabla de puntuación del Punishing Grey Raven y la liga en la que estés. La liga se divide por niveles de cuenta. Por una parte, tenemos las recompensas fijas de jugar, y por otra parte tenemos las recompensas de tablas de puntuación. Pues bien, esto no va a ocurrir en Aethergeyser. Aethergeyser solo tiene recompensas por jugar y puntuar. No existe tabla y no vas a recibir más o menos recompensas en base a tu posición en una liga con nadie. Solo te mides contra ti mismo. A cambio, es un desafío por tiempo. Este estándar de Joestar de medirte contigo mismo y disfrutar los juegos para algunos jugadores competitivos, principalmente que les gusta medirse con ballenas, es algo negativo. Pero para la gran mayoría de jugadores es algo muy positivo. Repito, muy positivo. Porque cuando el desarrollo de un juego se centra en la experiencia individual del jugador y no en los multijugadores o interacciones entre jugadores, sabes que vas a tener una muy buena experiencia si es que el juego es bueno. Todos los esfuerzos van a estar en que sean juegos buenos de disfrutar tú solo y después van a tener quizá añadido un multiplayer. Según las informaciones de cómo avanza la beta abierta del juego en China, deberíamos tener gremios y el sistema de atacar todos juntos a un boss por recompensas en torno al tercer mes del juego. Como veis, la marca de la casa de Joestar se mantiene. Solo vamos a tener que competir contra nosotros mismos y vamos a obtener recompensas por jugar y por conseguir un número de puntos concretos semanalmente. Os daría los números enteros aproximadamente, pero dado que el juego es open beta, entre comillas, pues puede llegar algo distinto a la global. En general, haceos a la idea de entre 20 y 30 tiradas, unas 2 o 3 multis cada mes. No estoy seguro, pero como os digo siempre, no hago vídeos rápidos porque prefiero no desinformaros.
espero traeros más informaciones del Acer Geyser pronto. Si en el futuro, cuando salga el juego, estoy equivocado, recordad que al ser beta es posible que los cambios al llegar a la global no los pudiese predecir nadie. Disfrutad los gachas y nos vemos en los mares. Tiburion out.